tienes que tener dentro, viviendo el Espíritu Santo que viene a ti cuando recibes a Cristo. Y tienes que tener sobre ti, ser lleno del Espíritu Santo para servir al Señor en la obra. ¿Alguien me está entendiendo lo que estamos haciendo, verdad? Entonces ve lo que la palabra te presenta. Jesús tuvo esto mismo: lleno internamente, lleno externamente. Bebes el agua y eres sumergido en el agua. Bebes el Espíritu Santo, pero eres sumergido en el Espíritu Santo. En tercer lugar, el Señor los comisionó. Fíjate bien, el verso 6 te habla de la comisión del reino. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjate lo que está pasando. Los discípulos, Jesús le está hablando de cosas maravillosas. Dios va a venir a habitar en ustedes por medio del Espíritu Santo y van a ser llenos de poder. Y Dios le está hablando cosas preciosas. En el contexto les va a hablar sobre esto, pero ellos no están entendiendo todo. La Biblia dice que vino a hablarles sobre el reino de Dios. Y ellos preguntaron: bueno, ¿y cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿ya vas a establecer el reino? Ellos están pensando con una mentalidad nacionalista. Entonces los judíos volveremos a hacer el reino como en tiempo de Salomón y mandaremos al mundo entero. Eso están pensando ellos. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Ellos están pensando temporal. Es increíble que cuando Dios te envía la palabra para hablarte de cosas eternas y gloriosas, tú estás pensando: entonces Dios me va a dar para pagar la renta. Tú estás pensando: entonces de esta forma Dios me va a bendecir para que mi marido vuelva. Y estás pensando lo temporal. Créeme que cuando entiendes lo eterno, lo temporal se soluciona. Pero cuando te enfocas en lo temporal, pierdes las dos cosas: lo temporal y lo eterno. Ellos pensaban de esa forma. La Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ni días de fiesta, ni días de reposo. El reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un estilo de vida. Jesús dijo: el reino ya está en medio de vosotros, ya está entre vosotros. Alguien debe entender de lo que estamos hablando. Se trata del reino de Dios restaurado en el vivir de los creyentes. Así que como ellos estaban preguntando: ya ahora el reino, así vamos a gobernar el mundo sobre algo muy terrenal, muy material, lo que ellos estaban pensando, les dice el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ellos preguntaban: tiempo y sazones es cuándo y cómo. Jesús les dice: ustedes no les importe cuándo y cómo, solo el Padre sabe eso. Ustedes no anden preguntando cuándo y cómo. Ustedes solo crean que el reino de Dios se manifiesta. No pregunten tanto el cuándo y cómo. Es como los niños de 5 años, ¿verdad? Yo encuentro que el ser humano a los 5 años tiene todas las preguntas y a los 15 tiene todas las respuestas. ¿Se han visto eso, verdad? Si habla con un adolescente, él sabe todo. Lo que sea que le preguntes, él sabe. Él tiene noción de todo, según él. Pero a los 5 años tienen pregunta tras pregunta tras pregunta, ¿verdad? Y empiezan a preguntar. Además preguntan cosas bien existenciales, bien difíciles de responder. ¿Cómo vienen los niños? Y tú dices: ¿qué le digo? Vaya con su mamá. O sea, buscamos. Esa es una buena salida. Yo encontré una solución maravillosa. De 0 a 12 años son de la mamá. Cuesta más dura las preguntas, ¿verdad? De los 12 en adelante ya el papá se encarga. Si ella hizo un buen trabajo, nos tocó fácil. Si ella hizo un mal trabajo, que el Señor se lo demande. Bueno, en fin. Pero volviendo a los 5 años tienen todas las preguntas: ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? Y se pregunta constantemente. Ellos parecían inmaduros. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Jesús dice: usted no les interesa ni el cómo ni el cuándo. Ustedes no pregunten eso. ¿Por qué le preguntas a Dios el cómo y cuándo de lo temporal, cuando Dios te está hablando de lo que no tiene tiempo, de lo que es, de lo imposible, que Dios puede hacer cualquier cosa? Solo toma la palabra y créelo. Esto es lo que Él estaba haciendo con ellos. No les interese más, les dice. Y les da una palabra sobre algo que hablamos en un momento eterno y glorioso. Les dice: pero recibiréis poder. Esta es la razón por la que lo voy a dejar esperando, dice Jesús. Porque son débiles. Recibiréis poder. Sábelo de una vez. Tú no puedes, pero Dios puede. Sábelo de una vez. Lo que a ti te lleva 20 años resolver, en 10 minutos el Señor te lo resuelve. Lo que te llevó toda la vida, la enfermedad que no puedes con ella, la pobreza o la deuda que no supiste cómo sacar, Dios puede.
El problema del ser humano es que se aferra a hacer las cosas en su fuerza y corre de aquí para allá y se afana y pierde el sueño y se preocupa y busca esto y busca lo otro. Pero tu Dios puede. Así que les dice: ¿por qué preguntan cuándo y cómo? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No necesitas más dinero, necesitas más espíritu. No necesitas más comunión con tu familia, necesitas más espíritu. No necesitas una mejor idea para la escuela. No, necesitas más del Espíritu de Dios, porque el que es lleno del Espíritu Santo será guiado por Él, y te aseguro que entonces sabrás todas las cosas, como dice la palabra. Alguien debe entender lo que estamos diciendo. Te habla acerca de tener poder de verdad. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Tiene que ser evidente, claro, tiene que suceder algo. Les dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo que te decíamos hace un momento, sobre vosotros, no dentro, sobre vosotros. Dentro ya lo tienes, qué bueno. Ahora tiene que ser investido de poder. Ahora tiene que ser respaldado. Por eso, iglesia, ora. Nunca vas a resolver las cosas tanto como orando. Aprende a pasar tiempo de rodillas, ora. ¿Por qué crees que las iglesias de Palabra Viva las abrimos 24 horas? Ora. Ven a orar, a doblar rodillas, a clamar a Dios. Ora. Él sí puede. Tienes enemigos, tienes amenazas, Dios puede defenderte. Estás en problemas, Dios puede sacarte. Vino enfermedad a tu familia, Dios puede sanarte. Ora, Él sí puede. Ellos están preguntando: ya viene el reino de Dios, y Jesús les dice: dejen de preguntar el cómo y el cuándo. Lo que tienen que saber es que necesitan más del Espíritu de Dios. Oren, es todo lo que requieres. Claro, trabajaremos, haremos muchas cosas más, pero necesitamos aprender este principio fundamental: orar. ¿Por qué el hombre planea y luego quiere que Dios lo bendiga? Hace todos los planes y Señor, ponle tu aval, ¿no? Y sí le pone bobo, pero no como visto bueno, Bobo, primero ora, primero pregunta, ¿verdad? Es otra clase de bobo, es diferente. Entonces, aprender a buscarlo y luego actuar. Y entonces les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea Dios. No existe verdadero deseo evangelístico sin ser lleno del Espíritu. Y evangelizar sin la llenura del Espíritu no sirve mucho. Pastor, pues yo le hablo y le hablo y le hablo y no se convierte. ¿Qué le digo? No, llénate. Es que no da resultado. Le regalé un libro, le hablé tal cosa, le prediqué así, le prediqué así. Llénate. Llénate de Dios. Puedes decir las mismas palabras, pero las palabras dichas por el Espíritu Santo tienen poder de hacer cualquier cosa. Crearon los cielos y la tierra. Llénate. Es muy diferente cuando lo haces tú a cuando lo hace Él. Llénate. Por eso les dice el Señor que después de ser llenos serían testigos. Es bien diferente. Entonces Dios hace cosas tremendas ahí. En la historia bíblica no existían las misiones. En la historia bíblica existía el apostolado. Las misiones se desarrollaron como una forma de lanzarnos nosotros mismos, porque nos faltaba el poder de la manifestación de Dios. Pero Dios no se ha cortado su mano para bendecir. Pero el poder de Dios sigue activo como al principio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios sigue sanando, salvando, transformando, santificando. Nuestro Dios todavía sana enfermos. Nuestro Dios sigue haciendo milagros y maravillas. Sigue siendo dueño de todas las cosas. La idea es: llénate. Ahora, qué interesante que dice: y me seréis testigos. ¿Saben cuál es la palabra para testigo? Mártir. Esa es la palabra. Mártir. Alguien que es un testigo, pero dispuesto a darlo todo por su testimonio. Dispuesto a morir por su testimonio. No tenían gente que le compartió el evangelio. No, eran mártires. Es diferente. ¿Cómo no van a ganar el mundo si están dispuestos a morir por Cristo? ¿Cómo no van a conquistar a su familia, a todos, si estaban dispuestos? ¿Qué significativo es esto? Ayer les daba un mensaje a los varones sobre un pasaje levítico, y estoy seguro que Dios debió tocar sus vidas. Es un mensaje en Levítico que habla acerca, un mandamiento que le dice al varón: el varón que tuviere flujo de semen será inmundo, le dice. Los hombres abrieron los ojos. Pero la realidad es que está hablando en figura. En el Nuevo Testamento te enseña una verdad del Antiguo. En el Antiguo
tenían el problema, o de ahí surge una desviación que es el onanismo, el vertir en tierra, que un hombre llamado Onán no quiso engendrar descendencia a su hermano, según la ley del levirato. Hoy no explicaré eso. El hecho es que te enseña una verdad espiritual cuando se desperdicia la semilla. La Biblia dice que la palabra de Dios es la semilla, y la palabra en griego ahí es esperma de Dios. Así viene, y le llama el esperma de Dios, la espora de Dios también, que es la semilla de las plantas. Y entonces la palabra de Dios, entonces te está diciendo: a ustedes le dieron la capacidad de producir vida. No la tiren en tierra, siémbrenla. Busquen vientres que fecundar, den la palabra y produzcan vida. Porque el que tiene la palabra y no la engendra, no la pone, no produce vida, se vuelve inmundo a sí mismo. ¿Están entendiendo la palabra de Dios? Entonces te fue dada. Cuando el apóstol Pedro dice nos dio la naturaleza divina, el griego dice nos dio el esperma de Dios. ¿Para qué? Porque fecundó. Por eso el apóstol Pablo decía: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está creciendo, está formando como una mujer embarazada, está formando su bebé. Cristo está siendo formado. Ahora, ¿qué dice la palabra? Pon la palabra en alguien más. Y cuando tú siembras la palabra, produces vida. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo: quédense en Jerusalén, vendrá la palabra, vendrá la vida de Dios y entrará en ustedes. Luego salgan y siembren a todos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. No vayan a dar filosofías, no vayan a dar mensajes motivacionales. Lleven la semilla de Dios, lleven la vida de Dios, la palabra de Dios que hace nacer de nuevo. Recuerden que lo que es nacido la carne, carne es; lo que es nacido el espíritu, espíritu es. Cuando no tienes esto, vas y das mensajes no motivacionales, ideas humanas, consejos. No fuimos llamados a eso, fuimos llamados a sembrar la vida de Dios, producir hijos de Dios. De eso se trata. Entonces el Señor le está diciendo: quédense allí hasta que sean llenos de esto, hasta que sean llenos de la vida de Dios. No estás transmitiendo un mensajito, estás dándoles a Dios. Transmítelo correctamente. Por eso eran mártires. Podían morir por eso que habían recibido. Recibieron a Dios. Te voy a transmitir a Dios en forma de verbo. Estoy dispuesto a morir por este mensaje. Vale la pena. Voy a darlo todo. Mi tiempo, talento, bien en mi vida, mi familia, todo te lo entregaré. Porque esto es la vida del cielo. No puedo tirarlo. No puedo vertirlo en tierra. Me haría inmundo. No puedo menospreciarlo y olvidarlo. Te lo tengo que transmitir porque es la vida misma de Dios. Te hará nacer de nuevo, te librará de la condenación eterna. Tienes que tenerla. ¿Quién no se convierte cuando le dan semejante vida? Créeme, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Entonces, entendiendo esta verdad, de eso se trataba. No menosprecies esta vida. Y por último, el Señor les asciende a los cielos una vez que les transmite el propósito. De esto se trata. Vayan y viertan la vida de Dios. Después de decirles esto, la Biblia habla de que ascendió. El verso 9 te da este propósito de la vida, diciendo: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La nube en la Biblia es la figura de la gloria de Dios. Lo vemos en el tabernáculo, lo vemos en el templo. Muchas veces la figura de la gloria de Dios. Pero mira qué interesante, cuando Jesús entró como vida en el vientre de María, entró subjetivo, anónimo, oculto, privado. Algo que nadie se dio cuenta, que nadie sabía. Un ángel se lo tuvo que decir a María. No fue un evento público, no fue algo conocido, algo visto. Sucedió en el secreto de María. Pero cuando Jesús ascendió a los cielos, fue un evento público. Ellos lo vieron ascender. ¿De qué te habla esto? Que hay una vida interior que debe entrar en nosotros. Hay una vida de Dios que entra en lo privado, en la oración, en el reunirnos, en el adorar. Pero es privado, no nos damos cuenta, pero entra aquí Dios mismo. Pero la gloria de Dios no es privada, es pública. La gloria de Dios no es secreta, todos la tienen que ver. Jesús entró la vida en privado, pero cuando ascendió, cuando es glorificado, que todos se enteren. Cuando la vida entra en ti de forma privada, de forma anónima, allá afuera lo verán de forma gloriosa y pública, que la gloria de Dios te está haciendo subir de nivel, ascendiendo tu vida, poniéndote en alto.